Derrota ante Colombia. Derrota ante Venezuela. Empate ante Ecuador. Derrota ante Brasil. Derrota ante Uruguay. Derrota contra Paraguay. Derrota ante Argentina. Debería haber información, ¿no la ves? Te deseo suerte editando este video, editor. Échale ganas, cabrón, o te despido. Yo soy el editor. Al final este boludo no pudo y terminó contratándome. ¡Viva Argentina, la puta! La neta, irle a México en esta época está muy cabrón, güey. Muy cabrón. No le mintamos más a la gente. México no tiene nivel futbolístico. La persona que se atreva a comparar el fútbol argentino con el mexicano es igual de imbécil que aquel que compara el boxeo argentino con el boxeo mexicano. Con la más reciente derrota de México ante la selección de Colombia, el debate en México sobre en dónde está el problema se ha vuelto a levantar. Aguirre ya no sirve para la selección, no hay materia prima, está llena de becados, precios exorbitados para salir al extranjero como joven talento, hay demasiados extranjeros en la Liga MX, solo jugamos en Estados Unidos. Este es el momento más oportuno para hacer una radiografía respecto a estos temas, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, y no únicamente por esto, sino también porque curiosamente todo está explotando al mismo tiempo. Sin más por añadir, comencemos. Comienza en Germán. A nivel selección, ¿en dónde ha estado la selección mexicana? México es una selección muy compleja de entender. Por un lado, en el sentido económico, siempre te va a generar muy buenos resultados. Al menos eso parece, porque no dejan de jugar en Estados Unidos absolutamente todos y cada uno de los partidos que disputan. Pareciera que el empuje ha estado siempre ahí, pero por otro lado, es un equipo, una infraestructura o al final de cuentas una empresa que a nivel operativa es pésima, al menos cuando estamos hablando de temas deportivos, y que para el dolor de muchos siempre ha sido así. Ha tenido buenos resultados y rachas medianamente importantes, pero cuando la comparas con las grandes selecciones del mundo, o bueno, ya ni eso, cuando las comparas con las grandes selecciones únicamente del continente, México se queda muy corta. Es que esta selección ya ni siquiera se le pide que juegue bien contra las grandes potencias. A esta selección se le pide que juegue bien contra equipos que si no fuera por estas competencias, muy seguramente ni tú ni yo conoceríamos. El mejor momento de la selección mexicana. Cuando se habla de México en todo su esplendor, es innegable resaltar lo que la selección mexicana de la Volpe logró. Una selección que unía a los aficionados mexicanos por su vistosidad y estilo ofensivo. Bajo la Volpe había una idea clara de tener la pelota, de proponer, de atacar y de no replegarse únicamente a defender. Se buscaba protagonismo frente a equipos potentes, equipos grandes. A muchos les sorprendía cómo es que México ya no solo jugaba cerrado ante los grandes, sino que los enfrentaba con valentía táctica, con presión, tratando de imponer su estilo. El triunfo ante Brasil en la Confederaciones del año 2005 es un claro ejemplo de esto. Además, fue una época en la que jugadores como Rafael Márquez, Osvaldo Sánchez, Salcido, Pavel Pardo, entre muchos otros, consolidaron su nivel. Se les dio responsabilidad. Había una base fuerte de jugadores que entendían la idea de juego y se comprometían a la misma. En contraste con algunos procesos más erráticos, la Volpe dejó una idea clara. Sistema con variantes, presión, salida por las bandas, laterales ofensivos, adaptación táctica para partidos importantes. Se sentía que el equipo tenía una cara, que tenía una personalidad. La Volpe dejó una etapa muy valorada, porque no solo consiguió resultados, sino que generó ilusión, estilo, renovación y competitividad. En muchos sentidos, sentó unas bases que todavía se siguen recordando con nostalgia. México era protagonista, ya no era un país simplemente que intentaba competir a los grandes, verdaderamente les competía. Sin embargo, también quedó la sensación de que faltó rematar en esos momentos clave para elevar al equipo aún más, para que este mismo trascendiera, que la ilusión muchas veces se quedó ahí, en posibilidades, en rendimientos muy buenos, pero no tan buenos como para trascender más allá de lo esperado. Pero a todo esto, ¿qué dicen los números? La Volpe dirigió 71 partidos con el Tri. Su balance fue bastante positivo, 38 triunfos, 15 empates y 18 derrotas, además de que logró levantar la Copa Oro del año 2003. Aunque siendo sinceros, las Copa Oro como que no son tan importantes. Además, logró el título preolímpico en el CONCACAF de 2004. En la Copa Confederaciones del año 2005 tuvo una
una actuación destacada. Venció a Japón, venció a Brasil, sí, con Kaká y Ronaldinho en la cancha. Empató con Grecia, le jugó de igual a igual a Alemania y a Argentina. Y finalmente, únicamente se quedó en semifinales. En el Mundial de Alemania 2006, México avanzó de la fase de grupos, pero una vez más fue eliminado por Argentina en octavos de final. Pero, ¿por qué hablamos de este proceso? Porque a pesar de ser muy bien valorado y recordado por muchos mexicanos, si nos vamos a los títulos, no son meramente brillantes. La Volpe le dio identidad a México, les enseñó a jugar de manera divertida e interesante. La Volpe, sin duda alguna, es un personaje bastante carismático dentro del contexto futbolístico a nivel nacional y también, pues, muy contrastante por sus ideas de juego y sus formas de hablarle a la prensa. Sin embargo, lo que demostró en su proceso es que sabía jugar, que hacía que México tuviera una propuesta, no únicamente que buscaba el resultado, como quizás sí fue lo de Manuel Lapuente. Por otro lado, tenemos procesos como los de Manolo Lapuente, en donde si bien el estilo de juego era más pragmático y priorizaba más los resultados que las formas, lo único realmente valioso que se alcanzó fue una Copa Confederaciones, con una camada de jugadores muy interesantes. E igualmente una Copa Confederaciones no es poca cosa, pero únicamente se alcanzó eso, y se recuerda como uno de los pocos grandes logros en el fútbol mexicano de forma internacional. Cosa que en comparación con la selección mexicana actual, pues bueno, ni resultados ni formas. Creo que el problema, como ya lo dijimos, no se trata del director técnico en sí, sino más bien de la poca continuidad de los procesos que hay dentro de la selección. ¿De qué te sirve traer un director técnico como el Tata Martino si después al sucesor le vas a traer con todas las ideas opuestas? No tiene sentido, no hay continuidad. México, en resumen, a lo largo de la historia ha sido una selección competitiva, pero que si nos atenemos meramente a los resultados, pues no es una de las grandes. No tiene gran vitrina detrás que la respalde y tampoco generaciones de jugadores que hayan definido un antes y un después en el mundo del fútbol, al menos en cuanto a jugadores se refiere. Tampoco ha tenido jugadores de primer nivel de forma constante por muchos años, al menos no en cantidades desbordantes. Y si bien esto es más opinión de mi parte, creo que solo si se trata de estos estándares, Rafa Márquez y Hugo Sánchez entran en las conversaciones, los únicos que genuinamente lograron estar en el primer nivel de forma muy concisa y constante. Dos jugadores que compitieron en dos de los equipos más grandes de España y de la historia del fútbol en general. Lo que ya se desarrolló con algunos jugadores que ya demostraron que funcionan, no se va a seguir en el siguiente proceso, porque la idea de juego no es la misma. Y esto tiene que ver meramente porque quienes toman estas decisiones, pues no saben de fútbol. Al menos no más que tú y yo. Y eso que no sabemos nada, cabrón. Entonces, ¿por qué nos estamos haciendo los sorprendidos con esta situación si se lleva repitiendo tantas décadas? Pues porque estamos a punto de ser el único país en ser anfitrión de un mundial por tercera vez en la historia. Bueno, dizque, porque sabemos que este mundial es de los vecinos del norte. Y no traíamos absolutamente nada en la mochila. Antes, la selección mexicana era vistosa de ver en partidos así, porque al menos te generaba emociones respecto a posibles victorias o resultados inesperados. México, por muchos años, ha vivido de la ilusión que se le genera al aficionado mexicano, más que por lo que sí realmente puede alcanzar en un terreno de juego. Pero desde el mundial pasado, algo cambió. Esta selección no tiene sangre de campeón, no tiene sangre en general. No digo que la responsabilidad recaiga únicamente en alguna de las partes involucradas, jugadores, directivos, directores técnicos, sino que creo que es algo muchísimo más profundo. La vaca sagrada de la selección fue exprimida por décadas, pensando que obtener campeonatos de CONCACAF y competir de vez en cuando contra selecciones de alto nivel sería suficiente para mantener el barco. Pero ahora las cosas se están pudriendo y parece que nadie puede hacer nada al respecto. Parece que ahora sí es más tarde que nunca. Aunque aquí tenemos que hablar de un caso bastante puntual que no tiene mucho tiempo. Igual no es reciente, pero quizás a ti ya se te olvidó. El nombre de Almada quizás te suena. ¿Por qué Almada sonó fuerte para la selección mexicana? Almada había logrado buenos resultados en México. Con Pachuca implementó un estilo ofensivo, apostó por los jóvenes y mejoró la producción de jugadores mexicanos. Él mismo reconoció que aspiraba a dirigir a México. Tenemos un plan que puede ser positivo para el crecimiento del fútbol mexicano. En medios se dijo que estaba entre los candidatos para suceder a Gerardo el Tata Martino tras Qatar 2022. Su perfil encajaba con los deseos de un cambio. Apuesta por cantera, por juventud, por estilo. Eso generó expectación y mucho ruido, de verdad, mucho ruido, de que podía venir una renovación técnica, algo que México necesitaba urgentemente desde hace ya bastantes años. ¿Qué habrá supuesto su llegada? La ilusión nacional, cabrón. O sea,
Yo no sé qué chingados con la política, yo no sé hacia dónde vamos a ir, pero si gana México, yo sé que todo va a estar bien. Yo sé que ya voy a tener dinero en mi cartera, voy a tener posibilidades de tener pareja. La selección mexicana tiene que irle bien para que a mí me vaya bien, hermano. ¿Sí o no? Si no, no. Si Almada hubiera asumido el rol de técnico del tricolor, te podría haber identificado algunas ventajas. Una de ellas es la continuidad de la apuesta por jóvenes mexicanos que ya desarrollaba en Pachuca, lo cual podría haber favorecido la integración de talentos al cuadro nacional. Almada decía: veo que no se les da espacios a los mexicanos. Ahí es donde está el punto clave. Un estilo de juego definido, con ritmo, presión alta, ofensivo y muchas características que él había implementado en Pachuca. Esa identidad podría haber dado una base para un proyecto a mediano y largo plazo, muy similar a lo que fue el proceso de la Volpe. Vaya, un extranjero, pero con muy buena lectura del fútbol mexicano, lo que sí le falta a muchos extranjeros que vienen a robar a nuestro país, que no necesariamente venía con tanto desgaste de la selección. Para la selección mexicana, esto pudo haber supuesto un reset totalmente, potencialmente una estructura más seria de desarrollo de jugadores y menores de 23 años si se les dejaba un buen margen de maniobra. Y es que, teniendo en cuenta la camada de jugadores que tenemos actualmente en la selección sub-20, empezamos a sospechar que esto había sido una mejor idea de lo que en sí ya sonaba, porque al final no sucedió. Según la Federación Mexicana de Fútbol, no existía absolutamente nada con Almada. Por otra parte, Almada comentaba que muchas partes de la Federación Mexicana de Fútbol ya le habían dicho que estaba todo resuelto, y de un día a otro, absolutamente todo cambió. Esto ya generó fricción. Un técnico que dice estar listo, pero que luego no ve materializada la oferta, genera una discrepancia que abre interrogantes sobre transparencia, comunicaciones internas, sobre todo, como es en el fútbol mexicano, decisiones políticas. Filtración y disculpa de la Federación Mexicana de Fútbol. Se filtró el nombre de Almada como candidato, lo cual molestó a la directiva de Pachuca. La Federación Mexicana ofreció disculpas al club y al técnico. Esta filtración pudo haber generado la pérdida de control sobre el proceso. Cuando un nombre se ventila públicamente, entra en dinámicas de presión, expectativas, negociaciones extraoficiales y demás circunstancias que pueden entorpecer la elección. Aquí entran ya motivos más extradeportivos, que explican por qué, aunque Almada reunía méritos suficientes, no logró que la oportunidad se concretara. En enero de 2023, la Federación Mexicana de Fútbol reestructuró su organigrama, creando una dirección ejecutiva de selecciones nacionales, encabezada por Rodrigo Ares de Parga, quien reporta a un comité formado por dueños de clubes importantes. La designación de Ares Parga levantó críticas de exjugadores y analistas por su falta de trayectoria deportiva. Todo esto sugiere que en el fútbol mexicano, las decisiones verticales, como nombramientos de técnicos o directivos, tienen una fuerte carga política, de intereses de clubes y de negocio, donde no siempre prima exclusivamente lo deportivo. Bueno, últimamente casi nunca. A esta selección, neta, que no se le ve por dónde. Hay mucha especulación de que algunos entrenadores se posicionan o llegan porque tienen cercanía con directivas o grupos de poder más allá del mérito técnico. Por ejemplo, los comentarios en redes sociales apuntaban constantemente a que el fútbol mexicano, en cuanto a autoridades, estaban básicamente corrompidas por los cárteles de los clubes mexicanos, a quienes les importaba muchísimo más el dinero que el éxito deportivo. Los precios de exportación son sumamente caros, las personas que ponen dentro de los cargos de la federación son únicamente de papel, casi que están ahí por nombramiento, porque al final ya sabemos en el fútbol mexicano quiénes terminan tomando las verdaderas decisiones. Y si en algún momento tú te llegas a preguntar qué tan bajo puede caer la selección mexicana, únicamente pónselos en Twitter, pregúntaselos y te darás cuenta que pueden caer mucho más bajo de lo que parece. El Mundial de Qatar fue un antes y un después, simplemente para darnos cuenta que esta selección puede ir aún peor. Es una selección que no marca, es una selección a la que le cuesta defender y que muy difícilmente va a poder competir en el siguiente mundial, en la siguiente gran fiesta del fútbol internacional. Si bien México suele crecerse dentro de los papeles mundialistas, me parece que esta situación no será así, al menos en el siguiente mundial. No hay íconos, no hay referentes dentro de los partidos de la selección. Tenemos nuevos íconos como Gilberto Mora liderando una nueva camada de jugadores que pueden representar dignamente al fútbol en los siguientes años, pero desafortunadamente ya hemos tenido una larga lista de jugadores de este estilo que al final terminan jugando en Tigres o en cualquier otro equipo que les pueda pagar lo suficiente en la Liga Mexicana. En este marco,
aunque Almada tuviera un buen perfil, podría haber estado fuera de ciertos círculos de poder, redes de influencia o simplemente no contar con avales suficientes. La selección nacional es un puesto con alto riesgo, poca paciencia, exigencia inmediata, cambios frecuentes. Básicamente, el déjalo todo para el último momento y haz las cosas lo mejor que puedas, que suele suceder en México constantemente. Algunos analistas opinan que Almada podría haber tenido un buen rendimiento a nivel de club, pero que en la selección el entorno era muchísimo más volátil. Si no, pregúntenle a Diego Coca. También puede haber sido factor que se prefirió a alguien que ya estaba alineado con la estructura o que ya tenía vínculos internos, en lugar de traer a un externo incómodo, entre comillas. Almada renovó con Pachuca con cláusulas que le permitían salir si lo llamaban de una selección o de Europa, pero por otro lado, él mismo salió de Pachuca en el año 2025 por diferencias con la directiva respecto al proyecto, lo cual refleja posibles tensiones de gestión profesional. Estos tropiezos pueden haber afectado su perfil para el Tri. Que un técnico aparezca con conflictos del club al mismo tiempo que su nombre circula para una selección podría jugar totalmente en su contra. Bueno, ya, mucho drama. A ver, güey, comencemos a responder preguntas. ¿Aguirre ya no sirve para la selección? Javier Aguirre no es nuevo en este cargo. De hecho, por si no lo sabes, es la tercera vez que ya lo ocupa. En su primer ciclo, el cual duró del año 2001 al 2002, tuvo 27 partidos con 17 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Además, fue finalista en la Copa América del año 2001, clasificó al Mundial del año 2002 y quedó eliminado en octavos ante Estados Unidos en esa triste derrota para muchos. Su segundo ciclo fue del año 2009 al año 2010. Aquí tuvo la oportunidad de jugar un poco más de partidos, en sí 32, con 20 victorias, 6 empates y 6 derrotas. En este segundo proceso logró el título de la Copa Oro del año 2009, así como la clasificación al Mundial 2010, en donde fue eliminado una vez más en octavos ante Argentina. En estos dos procesos, Javier Aguirre tuvo un balance de 37 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Eso le da una efectividad bastante buena, cerca del 70 al 78% según algunas fuentes, cuando se consideran también amistosos y partidos oficiales. Sin embargo, las estadísticas se pueden llegar a inflar dependiendo de los rivales a los cuales Javier Aguirre se haya enfrentado, y es que en la CONCACAF realmente por esos tiempos no existía competencia real para México. En términos de efectividad pura y resultados, Javier Aguirre dejó buenos registros. Logró lo que muchos directores técnicos sueñan: dirigir mundiales, ganar torneos oficiales de CONCACAF, mantener buena imagen en eliminatorias, a excepción de Estados Unidos, y en términos de trascendencia internacional, no hubo un avance más allá de los octavos en los mundiales, lo que se convierte en una barrera psicológica para el Tri, y algo que la afición y los críticos le exigen superar. Como legado, Aguirre se ganó respeto, dejó jugadores más que consolidados, mostró que puede funcionar bajo presión y se convirtió en uno de los directores técnicos mexicanos con más victorias oficiales. Algunos llaman a Aguirre el bombero de los procesos en selección, un hombre que más allá de sus habilidades tácticas, su fortaleza se centra en la gestión de su equipo de trabajo, desde lo emocional hasta lo motivacional, eso sí, sin caer en una personalidad porrista barata. Pero no creo que sea el problema. Javier Aguirre llegó porque en México era lo mejor disponible para dirigir, después de lo logrado en su último paso por Europa, además de estar acompañado por Rafa Márquez, cosa que para muchos no tiene sentido, pero que podemos hacer otro video para hablar acerca de esta situación. Ahora bien, ¿no hay materia prima o hay muchos becados en la selección? En México hay talento, siempre lo ha habido, pero pareciera que la pregunta no es esa, sino ¿por qué en México el talento no trasciende? ¿Es porque no se migra a Europa? ¿Los sueldos son exagerados con la realidad de los futbolistas mexicanos? Actualmente la selección mexicana sufre de una situación negativa de jugadores en Europa, en el fútbol del máximo nivel. Y bueno, este problema se viene arrastrando desde hace mucho, aunque si lo pensamos bien, en la época en donde más jugadores mexicanos se tenía jugando en Europa, pues las cosas tampoco es que hayan cambiado mucho. Las instancias alcanzadas siempre han sido las mismas, aunque también depende mucho de en dónde juegan tus jugadores. Si bien ir a jugar a Europa es una mejora sustancial en cuanto a lo que un jugador de fútbol puede mejorar en su carrera, a comparación de mantenerse jugando en la Liga Mexicana, tampoco podemos negar que hay ligas más competitivas que otras, que incluso tienen un nivel competitivo muchísimo más bajo en comparación a la Liga Mexicana. La diferencia puede encontrarse entonces meramente en la infraestructura de los clubes, así como en la calidad de vida que los países de residencia ofrecen para que el jugador pueda concentrarse muchísimo más en jugar al fútbol y muchísimo menos en las distracciones que esta vida pueda tener. Actualmente, como ya lo comentamos, México
México no cuenta con una gran cantidad de mexicanos jugando en el top 5 de ligas europeas. Tenemos la excepción de Edson Álvarez, quien actualmente está jugando en el Fenerbahce de Turquía después de una inesperada serie de acontecimientos desafortunados para el jugador mexicano, pero de ahí en fuera únicamente tenemos la presencia de Alex Padilla, Santiago Jiménez, Johan Vázquez y Julián Araujo a la fecha de realización de este video. Creo que la actualidad del fútbol mexicano tampoco se le puede achacar a que no tenga suficientes jugadores en el extranjero. Tan solo tenemos que remontarnos unos 15 años atrás cuando México tenía un chingo de jugadores jugando en Europa. Tenemos a Guardado, a Héctor Herrera, al Chicharito, a Raúl Jiménez, al Chucky Lozano. Y díganme, ¿en dónde acabamos? En el mismo hoyo de cada 4 años. La situación no únicamente se trata de que los jugadores mexicanos jueguen en Europa. Sí, ese es el primer gran paso, que la exportación suba de nivel, pero no únicamente se trata de la exportación, también de a dónde los estás mandando. Y es que yo sí creo que hay ligas europeas que son de muchísima menor calidad que la liga mexicana. La diferencia, como ya lo mencionamos, es la calidad de vida, aquella estructura que le permite a un jugador enfocarse más en el fútbol y no tanto en el contexto que lo rodea. Lo vemos con Chivas. Si vas a Chivas, te vayas a llevar la chingada. ¿Por qué? Porque hay un chingo de fiestas, porque se te sube todo a la cabeza, porque no hay control, porque no hay jerarquías. Y si te vas a Toluca, en donde a lo mucho hay una tele a color, pues es más fácil que te concentres. Si no, pregúntale a Alexis Vega. Es bastante complicado lograr medir la calidad de los futbolistas mexicanos en general, porque las estadísticas juegan un rol importante a la hora de hablar de qué tan influyentes o no son en sus clubes. Desafortunadamente, tomando esto en cuenta, los resultados no acompañan a la actual selección mexicana desde hace al menos 5 años. Y es que la actuación en el Mundial de Qatar 2022 nos dejó claro que el futbolista mexicano le hacen falta muchísimas cosas en comparación a sus competidores internacionales. Lo que sí es un hecho es que si tú comparas el nivel futbolístico de México con el de otras selecciones a nivel sudamericano, a México le falta un chingo. En la última Copa América no pudo marcar ni un solo gol en 3 partidos. Y uno de esos equipos era Qatar. O sea, la selección invitada de Qatar, hermano, no le marcaron un solo gol. Pero esto, al igual que todo, debe de tener una explicación. En México, cuando hablamos de fútbol, la realidad es que lo más importante no es el fútbol, sino más bien el dinero, las ganancias y sobre todo la rentabilidad que un club puede significar para el dueño del mismo equipo. Si bien en ocasiones un club de fútbol puede representar pérdidas millonarias para aquellos quienes lo gestionan, no deja de ser un imán atractivo como influencia o poder dentro de un escaparate nacional. La liga, con el pasar de los años, ha velado más por los intereses económicos que por aquellos deportivos que pueden ayudar a alcanzar la gloria para la selección mexicana y sobre todo la felicidad de sus aficionados, quienes son al final de cuentas quienes consumen el producto. Tenemos el claro ejemplo de la eliminación del ascenso y el descenso ya hace bastante tiempo, que si bien ya ha sido confirmada la noticia de que el ascenso y el descenso volverán, aún habrá que esperar bajo qué condiciones serán y sobre todo si la competencia será justa para aquellos clubes que asciendan y las consecuencias serán las mismas para aquellos clubes que desciendan. Por otro lado, México también dejó de jugar competencias internacionales en CONMEBOL, quien al mismo tiempo llegaron a significar un fuerte roce internacional para comparar verdaderamente el nivel de la Liga Mexicana en comparación a sus otras competidores en el continente. Actualmente la Liga Mexicana participa en un torneo internacional año tras año junto a la MLS, torneo que por cierto ha sido fuertemente criticado, debido a que las condiciones de juego no son las mismas en lo absoluto. Todos los partidos se juegan en Estados Unidos, todos los equipos de la MLS juegan en condición de local, mientras que los equipos mexicanos tienen que desplazarse grandes distancias, generando así un desgaste invisible, que muchas veces no se llega a tomar en cuenta en el análisis de un partido. Mientras al mismo tiempo la MLS ya tiene partidos encarrerados, la Liga Mexicana apenas está comenzando a arrancar. Esto claramente tiene que ver meramente con las decisiones de las directivas y el cómo esto ha beneficiado únicamente a sus bolsillos. En su momento México sí llegó a jugar Libertadores y al mismo tiempo tenía ascenso y descenso y las cosas no eran meramente diferentes. Actualmente ya no se busca que la selección logre competirle al tú por tú a las grandes selecciones del mundo, sino más bien que logre representar un papel digno en contra de aquellas selecciones que en teoría son muchísimo más débiles, y eso es algo bastante triste. Los equipos están plagados de extranjeros, las oportunidades para los jóvenes mexicanos son cada vez menores. Hay muchos analistas que sacan el argumento barato de que si un mexicano no es lo suficientemente bueno para ganarle el puesto a un extranjero, simplemente no tendría que debutar. Pero es que hay que recordar que no todos los procesos en los futbolistas mexicanos son iguales. Quizás si a la mayoría de jugadores mexicanos les diéramos más minutos y más oportunidades, podrían alcanzar un potencial muchísimo más grande que algunos extranjeros. Las oportunidades para los jóvenes mexicanos son cada vez menores y al mismo tiempo las competencias internacionales no premian exactamente la competitividad en el fútbol mexicano, mientras al mismo tiempo
aquellos equipos que están teniendo una mala campaña no corren ningún riesgo más allá de pagar una multa económica, mientras al mismo tiempo 10 equipos de todos los que conforman la Liga MX aspiran seriamente a ganar el título esa misma competencia, únicamente haciendo una seguidilla de partidos importantes en las últimas jornadas y intentando tener la mayor de la suerte en la liguilla. Por eso mismo tenemos que hablar de expectativas. ¿Realmente México puede aspirar a tener grandes expectativas? El país cuenta con un territorio bastante amplio, tiene mucha población y muchos estados de donde poder sacar jugadores. Sin embargo, durante muchas décadas se nos ha vendido el discurso de que México es una gran potencia nacional y que si no lo es, tiene el potencial suficiente para poder equipararse ante las más grandes, no del momento, sino de la historia. Una vez más, los resultados nos han demostrado otra cosa. Expectativas desmedidas en relación a la historia e infraestructura deportiva. La infraestructura en el fútbol mexicano en comparación a la de otras ligas de primer nivel claramente es muchísimo menor. Sin embargo, la duda que nos surge en este caso es por qué en otros países sudamericanos, por ejemplo, que cuentan con una infraestructura muchísimo menor que los equipos mexicanos, logran sacar muchísimas más estrellas, no únicamente para su selección, sino para el mundo entero y el deleite del fanático en general. La explicación es simple. Estas ligas están envueltas en un contexto que premia la venta de muchos jugadores para así poder sobrevivir año tras año. Los clubes no tienen la posibilidad de pagar grandes salarios para competir a los grandes europeos. Por eso mismo se desprenden de jóvenes jugadores a precios que, si bien a veces son muy accesibles, por momentos pueden llegar a romper el mercado sudamericano. La única excepción en este caso es el Campeonato Brasileirao. Dicho país ha enfocado sus recientes esfuerzos en proteger a sus más grandes estrellas en la liga brasileña y de este modo poder arrasar en la Copa Libertadores de una manera muchísimo más sencilla. Anteriormente Brasil era un exportador constante. Sin embargo, recientemente, con las siempre constantes ganancias económicas de Brasil, han podido blindar aún más a sus grandes estrellas, haciendo así que la competencia sea nutritiva tanto dentro como fuera del país. Eso no quiere decir que Brasil ya no venda jugadores, pero es que produce tanto que ya tiene la posibilidad de poder retener a aquellos que igualmente podrían estar en Europa. Claramente la infraestructura de jugar en un país no únicamente tiene que ver con lo que te puede ofrecer el club, sino con lo que te puede ofrecer el país en general y a su vez lo que te puede ofrecer la ciudad al que como jugador estás llegando. La calidad de vida es diferente, la altura, los hábitos, las costumbres, las personas, las amistades, las influencias, todo, absolutamente todo cambia cuando hablamos de infraestructura y siempre va a terminar siendo un factor de influencia a la hora del rendimiento y sobre todo del crecimiento de un jugador. Tenemos el claro ejemplo de Alexis Vega, quien en Chivas parecía que estaba desperdiciando absolutamente todo su potencial, que era un one season wonder. Sin embargo, en su regreso al Toluca ha demostrado que es completamente capaz de explotar sus habilidades al máximo. Una vez más tenemos una pregunta: ¿por qué en selección no sirven o al menos no rinden como si lo suelen hacer semana tras semana en sus equipos? ¿Es que acaso el mejor jugador en la actualidad del fútbol mexicano al nivel nacional no le alcanza ni para compararse a los de medio nivel de la selección de Colombia? La respuesta aún nadie la tiene. Creo que el día en que tengamos la solución a esta incógnita, el fútbol mexicano habrá avanzado ya bastante. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que mencionar que las expectativas en México son bastante irreales y desafortunadamente para los fans del Manchester United tengo que sacar el ejemplo a México. Mencioné al Manchester United porque muchos critican al equipo como si estuviera en una situación en donde poder cambiar las cosas de la noche a la mañana. Actualmente al Manchester United no le puedes pedir que gane la Premier League. Lo más que puedes aspirar es decirle que gane 5 partidos seguidos. Actualmente no le podemos pedir que gane un mundial a México. No le podemos pedir actualmente que alcance una semifinal en una Copa del Mundo. A México no le podemos pedir que empate contra Colombia. A México actualmente se le tiene que pedir que tenga procesos que se respeten tanto dentro como fuera de la selección mexicana, así como los clubes de la Liga MX. Y dicho sea de paso, su prioridad no es nutrir a la selección, sino sus propios intereses, lo cual no veo mal, pero estamos viendo una caída bastante grande del nivel del seleccionado mexicano y eventualmente esto les va a explotar en la cara. México tiene que enfocarse en generar jugadores que a largo plazo puedan generarle no únicamente rendimientos económicos, sino también deportivos. Lo hemos visto recientemente en las entradas a los partidos de la selección mexicana. Hace 15 o 20 años ver un partido de la selección mexicana a medio llenar en México era casi inimaginable, pero actualmente México ha perdido apoyo de su afición, tanto dentro como fuera del país, y eso que los vecinos del norte, los pochos, siempre apoyaban constantemente a los mexicanos cuando iban a jugar por allá, pero recientemente han habido bastantes problemas en comparación a hace algunos años. En conclusión, el fútbol mexicano no está como está únicamente por los últimos 5 años. Tampoco está como está
está únicamente por las decisiones de aquellos dueños de clubes que hacen lo que quieren con quienes ponen los cargos directivos. Y tampoco está como está por la falta de calidad que se ha venido demostrando dentro de las selecciones mexicanas en todos los estratos. México está sufriendo de bastantes problemas a nivel futbolístico, pero no meramente futbolísticamente únicamente, sino también a nivel económico. Los partidos en Estados Unidos ya no se consumen como si se consumían antes, y creo que el Mundial de 2026 puede ser la tumba que cabe el hoyo de la selección mexicana debido a los altos precios. Siempre van a haber personas que paguen los boletos sin importar el precio que cuesten, porque a diferencia tuya y mía, quizás para ellos el dinero es una cuestión más fluctuante, no es tan importante, vaya. Pero al mismo tiempo creo que es una cosa que les va a terminar explotando en la cara a los directivos de la Federación Mexicana del Fútbol y también a los dueños de los equipos. Si tú como directivo de la Liga MX no cuidas el negocio en lo deportivo, eventualmente la bomba te va a terminar explotando en la cara. La desilusión de haber visto jugar a tu selección contra otros países en tu casa, con tu gente, y aún así verla ser humillada, es algo que no te da muchas ganas de comprar una playera, o quizás comprar esa tarjeta con la cual la selección mexicana tiene un convenio. Pero claramente yo no entiendo de negocios, no entiendo por qué hacen lo que hacen, pero sí puedo decir que lo que no comparto son las formas de gestionar el ámbito deportivo. Simplemente no han sido las correctas. La situación general de la selección mexicana sirve para tener una radiografía del panorama en general. Hace 4 años pensamos que el no clasificar de la fase de grupos del Mundial sería el despertar de realidad que la selección mexicana necesitaba, y se nos prometieron muchísimas cosas, y sin embargo muchas cosas no han sido cumplidas. Algunas ni siquiera funcionaron, ni siquiera se pusieron en práctica. Aquí en nuestro país, las soluciones que se le proponen al fútbol mexicano para intentar despertarlo de ese largo letardo en el cual ha estado ya bastante tiempo, únicamente resuelve problemas a corto plazo, son simplistas, y de hecho el objetivo, sin embargo, deja a un lado la visión a largo plazo, porque de nuevo, a nadie le importa. El día de mañana habrá un nuevo directivo, el día de mañana habrá nuevos jugadores, ¿y para qué pensar a largo plazo? Si la situación actual es tan inestable que ni siquiera nos permite pensar en lo que sucederá en el siguiente semestre, ya ni siquiera eso, en la siguiente fecha FIFA. Los objetivos de México no están en las canchas, están en las billeteras. Es muy complicado que aquellos que nos interesamos de forma más profunda en entender el problema de raíz de la selección mexicana y del fútbol en nuestro país en general, podamos lograr un cambio pues influyente, únicamente cambiando nuestra forma de consumo con los productos que tengan que ver con la selección. Los patrocinios generan mucho, las casas de apuestas son un patrocinio casi que irrechazable por parte de los clubes en México, y al mismo tiempo la venta de boletos y productos en Estados Unidos. Si no, hay que checar en dónde está la mayor cantidad de patrocinadores para los equipos de México. A la Federación Mexicana desde hace tiempo lo único que le bastan son partidos moleros en el extranjero para recuperar las pérdidas económicas que quizás el bajón deportivo pueda representar. Un barco que parece que tiene tiempo hundiéndose, pero que sin embargo no termina de quedarse en el fondo del océano, que sigue ahí varado sin hundirse, pero tampoco flota en su máximo esplendor teniendo los recursos suficientes a su mano: personas, tierra, territorio, infraestructura, dinero, simplemente la voluntad para generar un cambio genuino, un cambio que logre balancear los intereses del pueblo con aquello que los hombres de corbata quieren. Parece que no va a llegar. Gilberto Mora. Este nombre seguramente lo has escuchado muchísimo en las últimas semanas, y me parece que puede llegar a funcionar como una piedra angular en todo este caso. No porque vaya a ser aquel hombre, o en este caso niño, que cambie la situación del fútbol mexicano a grandes rasgos, y me pesa muchísimo que un jugador con este talento tenga que verse inmerso en conversaciones que a su edad, en teoría, aún tendrían que no competirle. Sin embargo, México tendría que darle las herramientas suficientes para poder desenvolverse sin esta presión. La presión encima de un país que está necesitado de ídolos y que a su vez depositan toda su esperanza en la figura del momento, el nuevo director técnico, el nuevo auxiliar, la nueva camada de jugadores, sin darse cuenta que el verdadero problema no está en las canchas, sino en las decisiones que propiciaron que los jugadores que están actualmente en los terrenos de juego no dispongan de la técnica, táctica, disciplina y mentalidad suficiente para poder representar a una selección. Este problema no pasa por el tema táctico y técnico, que si bien sí, el futbolista mexicano en los últimos 25 años ha demostrado que es muy técnico, que tiene la habilidad suficiente para ponerse al tú por tú con grandes selecciones internacionales. Sin embargo, el problema cuando llegamos al campo de juego tiene que ver con que están ahí puestos en la cancha, en el terreno, aquellos que tienen patrocinios, aquellos que venden más, aquellos impuestos a través de un dedazo por parte de algún directivo. Obviamente, más que una opinión, me atengo a los resultados y a los hechos. Sí, qué padre que somos campeones de la Copa Oro, qué padre que dominamos la CONCACAF cuando Estados Unidos juega con su equipo B, pero cuando tocamos tierras internacionales no podemos meter ni un mísero gol. Gilberto Mora, como jugador particular,
particular tiene que buscar lo mejor para su carrera. Sin embargo, se va a encontrar con una serie de obstáculos los cuales pueden hacer que su desarrollo no únicamente se vea enfocado en su rendimiento dentro de las canchas. Precios exorbitantes para salir, pocas garantías de éxito a largo plazo y pies de plomo que desafortunadamente muchos futbolistas mexicanos no han logrado demostrar. Hay excepciones como Guardado en su momento, quien logró bastantes cosas a nivel europeo, estando con una constancia y regularidad impecable, pero es que los casos son muy pocos. La diferencia con Gilberto Mora es que aún hay muchísima esperanza en él, que puede servir como ejemplo no únicamente dentro del terreno de juego de cómo se hacen las cosas, sino también de cómo se puede salir a Europa, de cómo se puede buscar una mejor competencia y al mismo tiempo puede cumplir con los caprichos necesarios de aquellos directivos de la selección mexicana y de los clubes. Sí, qué padre que los Xolos de Tijuana apoyaron el crecimiento de Gilberto Mora, pero tampoco pueden venderlo a 100 millones de euros únicamente porque le echaron la mano en su momento, como lo han hecho con muchos otros jugadores, sin darle un trato meramente especial. A un talento como Gilberto Mora tienes que darle la posibilidad de que se mida en ligas más competitivas, no únicamente por el bien del negocio, sino también por el bien del deporte, lo cual como directivo, si tienes la menor duda, en algún momento esto va a terminar impactando en tu billetera. Creo que lo jodido de lo que le pasó a la selección sub-20 de México es que se le están cargando demasiadas expectativas y afortunadamente hay voces dentro del contexto del fútbol mexicano que ya se están pronunciando ante estas situaciones. La parte negativa, que por cierto, el otro día en la edición no se escuchan esos sonidos. Ya cuando arreglo el audio y todo, nada, güey, nada. O sea, tú puedes estar así de que dándole y no se va a escuchar, güey. Ándale, ajá, así. Mira, creo que el lado malo de la selección sub-20 no es meramente que no hayan podido hacer un mejor papel contra Argentina, sino más bien las expectativas que tienen encima jugadores menores de 20 años. Expectativas que creo que ni siquiera se le están poniendo a la selección mexicana mayor. Aunque dicho sea de paso, creo que a la selección mexicana mayor no se le exige tanto porque hace ya bastantes años nos dejaron ver que el fútbol mexicano está tan mal que ni siquiera les puedes pedir nada, absolutamente nada. Muchos pensaban que tras la eliminación del Mundial de Qatar, en donde México no pudo pasar ni siquiera la fase de grupos, íbamos a caer en un punto en donde las cosas iban a cambiar. Y por un momento, un pequeño momento, los cambios parecieron presentarse inmediatamente. México llega a este mundial de la peor forma posible, sin jugadores determinantes de cara al arco, con un mediocampo vacío de ideas que puedan irrumpir en partidos complicados y con una defensa que, si bien se ha llenado de figuras sólidas, también ha sido protagonista de goleadas escandalosas. Tan solo ponte a pensar, la selección mexicana está en el nivel en el que está, al grado de que se están cuestionando si se van a llevar a Guillermo Ochoa a su 6º mundial jugando en un equipo de tercera élite. Genuinamente estamos en ese problema. Mientras hay selecciones que tienen a tantos porteros buenos jugando en el extranjero que su problema es ¿a quién pongo? En México tenemos el problema de ¿a quién chingados pongo si nadie es capaz de quitarle la titularidad a un sujeto que viene robando en selección y en el América? Porque me acuerdo de ese pinche paso culero ya desde hace bastante tiempo. Sí, Guillermo Ochoa hizo cosas importantes, pero hermano, ya, déjalo ir, se acabó, ya está muerto. México tiene muchísima tarea de aquí al siguiente gran evento del fútbol. Mucha tarea que, al igual que la remodelación del Estadio Azteca, o bueno, ahora Estadio Banorte, será dejada a la última hora con prisas y con muchos señalamientos que, curiosamente, algo me dice, no van a terminar en los verdaderos responsables. El problema no está en el banquillo del director técnico, tampoco está en los jugadores. Creo que el fútbol mexicano sí tiene mucho talento, pero actualmente no creo que ese talento esté a la altura de las grandes selecciones a nivel mundial. Creo que a México le falta mucha humildad y sobre todo mucha realidad. México está madreadísimo de golpes de realidad. Creo que lo que le falta es dejar de soñar y al mismo tiempo darse cuenta que quizás no es la selección que siempre creyó ser, pero que con esfuerzo, dedicación y sobre todo una gestión inteligente puede llegar a convertirse al menos en un buen competidor. Y una vez alcance ese rol a nivel internacional, podrá pensar ahora sí en el siguiente objetivo, como ganar partidos importantes en instancias importantes y a su vez alcanzar títulos de renombre y que no únicamente se disputen contra selecciones que, si no fuera por estas competencias, jamás escucharíamos en nuestro día a día. A opinión personal, puedo decir que es triste la situación de tener un mundial a la vuelta de la esquina, hablando como mexicano, y que al mismo tiempo únicamente para el partido inaugural solo existan 2,000 entradas a precios exorbitantes para un país que tiene más de 120 millones de habitantes. Una vez más, el dinero es el que manda.
Aquellas personas que tengan la oportunidad de ir, les pido que disfruten el partido. Si es que claro, las selecciones puede dar un buen espectáculo. Porque bueno, esos sujetos no únicamente nos están robando en la cancha, sino también en los bolsillos, y nosotros lo estamos permitiendo. Básicamente hacen lo que quieren. Los boletos los tienen apalabrados con empresas, con bancos, con patrocinios. Es más fácil que el Chicharito alcance los 10 goles en las Chivas a que tú tengas la posibilidad de ir a ver un Camerún contra Guatemala. Y no es pesimismo ni mucho menos, simplemente es que la realidad es muy oscura en este aspecto. Creo que el poder señalar este tipo de factores nos permite entender de nuevo que los problemas no únicamente tienen que ver con una persona o un grupo de personas. El día de mañana que México juegue y pierda, yo voy a poder dormir como si nada, pero no puedo evitar pensar el ridículo que de verdad puede suponer la siguiente Copa del Mundo para esta selección. Las burlas que se pueden perpetuar por años por otras selecciones rivales. Tristemente esto está sucediendo con los primeros grandes talentos de este país, generando nuevas generaciones de burlas y mofas por parte de la selección sub-20 ante Argentina, que por cierto dieron un gran partido contra México, les bastó muy poquito para pasar por encima de ellos. Eso sí, no quiero responsabilizar a los jugadores mexicanos porque claramente el planteamiento fue una pendejada desde el inicio, pero eso ya lo tendremos que hablar acerca de este pelón. No estoy de acuerdo con las formas, pero creo que el fútbol también se trata de aquellos más vivos, de aquellos que demuestran tener sangre, cosa que a México le hace falta ya desde hace bastantes años. Le urge una transfusión a este equipo. Cuando hablamos de México, no podemos compararlo directamente con las potencias del continente. De verdad, en lo absoluto. Es una grosería total. Es una grosería total comparar la forma de pegarle un balón por parte de un colombiano, un chileno, un argentino, un brasileño. Y cuando ves que el jugador mexicano lo hace, te das cuenta que más allá de la falta de técnica, hay una falta de confianza enorme, porque no hay figuras a seguir que marquen el camino como en su momento quizás únicamente el Chicharito fue para muchos jóvenes, e igualmente tampoco es como que tuviera muchísimo impacto a nivel nacional. Ya para ir terminando, nadie sabe qué carajos pasará con la selección mexicana, pero aún tenemos buenos meses para averiguarlo. Creo que actualmente no es que nadie quiera hacer nada por México, sino más bien que nadie puede hacer absolutamente nada. Bien dicen que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Habrá que ver qué tan difíciles tienen que ser los tiempos para esta selección, para que la nueva generación de jugadores fuertes venga, o al menos si eso es capaz de suceder. Déjame saber tú qué opinas. ¿Vas a poder ir al mundial? ¿Eres de otro país? Comenta qué opinas de la selección mexicana. Es una selección que ya está muerta antes de jugar los partidos. México está de la chingada. México rifa, no rifa. Termínalo bien, pendejo. Ay, cómo critico a la selección y yo estos videos. No, bro, es que esos pendejos no saben. Pero quiero saber tú qué opinas. El siguiente mundial va a ser un espectáculo. No únicamente por las selecciones que van a estar, sino por el espectáculo que vamos a dar nosotros. Va a estar interesante. Me dio muchísima más ilusión lo que hicieron los chicos de la sub-20 de México. Te estaré leyendo los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Créeme que lo valoro muchísimo para mí. Es muy importante que este proyecto reciba más gente, porque así podremos tener una opinión mucho más formada y sobre todo vamos a poder partirnos la madre todos en los comentarios. Y recuerda, si crees que la selección mexicana no puede caer más bajo, simplemente rétala.